Si te digo que una faccineira cruzó el salón brillante de un millonario y encontró, detrás de una cortina, a la hija perdida que toda una ciudad lloró, quizá pienses que estoy exagerando. Pero no, lo inesperado no siempre llega en limusina. A veces entra con zapatillas embarradas y un hilo rojo en la muñeca. Esta es la historia de Lidia, una mujer pobre de dinero, pero rica de coraje, que convirtió su humillación diaria en brújula para abrir el candado que nadie más veía. Lo que vas a leer no es un cuento de castillos. Es un mapa de llaves y puertas, de grabaciones y diarios, de una doctora que confundió poder con cuidado, y de un millonario que aprendió a escuchar la voz que más importa, la de su propia casa. Y sí, te doy un soplido de spoiler. Cuando la mariposa abre el candado, el mármol deja de brillar tanto, y el barrio empieza a alumbrar. ¿Listo para entrar? Te lo voy a contar sin vueltas, como si estuviéramos en la cocina de madrugada, con el agua hirviendo y la ventana empañada. A las 6:06 de la mañana, cuando la ciudad todavía bosteza, Lidia, sí, la de los pisos que relucen como espejos, empujó su carro de limpieza por el pasillo de mármol de la mansión Balmaceda. El mármol no perdona huellas, ya sabes, y esa casa tampoco perdonaba a nadie. Allí vivía Héctor Balmaceda, el millonario que salía en las revistas con su sonrisa de tiburón y su reloj que costaba lo que cuesta un barrio entero. Filántropo, decían, rico de familia, agregaban otros. Lidia decía otra cosa, señor que nunca mira a los ojos. Ese día, sin embargo, lo miró. Y no solo a los ojos, le tocó el nervio más expuesto. ¿Quién te dejó entrar a esta hora?, soltó él, todavía con el café en la mano, en bata, con esa seguridad de quien no conoce el miedo al fin de mes. Es mi turno, señor. Me pidieron que dejara listo el salón para la rueda de prensa, respondió Lidia, bajando la mirada. La rueda era para presentar la nueva fundación Balmaceda Esperanza. Ironías que duelen. Un millonario, prometiendo futuro a niños pobres mientras la ciudad arrastraba deudas, licencias médicas negadas y esa humillación chiquita que todos vamos tragando, gota a gota. La voz de Héctor subió un tono. Aquí no se entra sin avisar. ¿No le enseñaron protocolo? ¿Que no entiende? Y golpeó con la cucharilla la taza, tin, tin, como si marcara un compás. Ahí la primera humillación pública. 3 asesores cruzaron el hall, miraron a Lidia como se mira a un mueble fuera de lugar, y uno, el de la corbata verde, chistó con la lengua. Señorita, por favor, hay cámaras, periodistas, no haga bulto. Bulto, le dijeron. A Lidia, que sostenía a su hijo Tomás con 2 turnos extra y dormía 4 horas por día. Pobre, claro, de esos pobres que hacen que todo funcione sin ser vistos. La mansión olía a azahares y a dinero antiguo, y el salón estaba cubierto por 100 sillas blancas, un escenario con pantallas LED, un atril de cristal, flores importadas, todo ese espectáculo elegante que a veces tapa la tristeza. ¿La tristeza? Sí. Porque hace 10 años, en esa misma casa desapareció Valentina, la hija de Héctor y de Laura, su esposa fallecida. La encontraron jamás. Cuando Laura murió, dicen que de pena, otros dicen que de cáncer y otros que de ambas cosas. El millonario convirtió la ausencia en discurso. Nada me detendrá en la búsqueda de todos los niños perdidos, repetía, un héroe de portada, un rico con causa justa. Lidia nunca había hablado con él. Lo veía de reojo. Pero a las 6:07, con el trapo en la mano, vio algo que la obligó a levantar la vista. Una muñeca de trapo vieja, tirada debajo de un sillón Luis XV, de esos que parecen tener apellido. Era feísima, la muñeca, con un ojo deshilachado y una boca cosida en rojo. Lidia se agachó, estiró el brazo, la sacó, la sacudió con el polvo bailando en el aire y escuchó un sonidito, como el tintinear de una medallita. ¿Qué hace con eso?, cortó el millonario. Estaba acá, señor. Lidia apretó la muñeca, casi instintivamente, como se aprieta la mano de un niño cruzando la calle. Tiene un colgante adentro. A Héctor se le borró durante un segundo el gesto de superioridad, como si una nube tapara el sol. Se acercó de golpe, arrebató la muñeca, metió los dedos entre las costuras, con habilidad de quien había hecho eso antes, y sacó una medalla dorada con un nombre grabado. Val. Fue un parpadeo. Pero yo lo vi. El hombre que parecía invencible tembló. ¿Dónde la encontraste?, preguntó, más bajo. Lidia señaló el sillón. Y ahí, como si el destino tuviera humor negro, entró la prensa por la puerta lateral. Flashes, murmullos, señor Balmaceda, una foto, por favor, y un asistente tocando el hombro del millonario.
Él guardó la medalla en el bolsillo con una rapidez que delataba costumbre y sin dar las gracias volvió al montaje de su show de esperanza. ¿Y Lidia? Se quedó con el trapo húmedo en la mano, el corazón bombeando demasiado rápido y la sensación incómoda de estar en medio de algo que no le correspondía. No, era que buscara problemas. Bastante tenía con lo suyo. Tomás, su nene de 8 años, llevaba 3 días con una tos que daba miedo y con esa mirada de «no quiero faltar a la escuela, ma», y ella haciendo malabares con turnos dobles. Pero la medalla, la muñeca, la reacción del millonario, todo eso se le metió en el cuerpo. A las 7:15, Lidia escuchó un ruido mínimo en el ala norte, donde estaba la biblioteca. Un susurro, un crujido, una sombra. En la mansión había cámaras por todos lados, guardias y un protocolo absurdo, pero las sombras no leen protocolos. Lidia caminó despacio, sin hacer sonar las suelas, empujando su carro para disimular, y se asomó a la biblioteca. Allí, detrás de una cortina pesada, vio 2 zapatillas pequeñas asomar, sucias de calle. No eran de diseñador, eran de chica de barrio, zapatillas de caminata larga. «Hola», dijo bajito, «no te voy a hacer nada». La cortina se movió, apenas, y entonces apareció ella, una niña de unos 11 o 12, cara fina, ojos enormes y una cicatriz diminuta en la ceja izquierda, el cabello enredado, la ropa con manchas de barro y en la muñeca un hilo rojo anudado varias veces. Tenía el tipo de belleza frágil que te da ganas de abrigarla, pero también esa postura de animalito que aprendió a arreglársela sola. Lidia tragó saliva. «¿Estás perdida?», preguntó. «¿Cómo te llamas?». La niña la miró fijo, sin pestañear. Lidia notó el temblor en los labios. Hizo algo simple. Se agachó. Quedó a la altura de su cara. Sonrió. «Soy Lidia. Trabajo acá limpiando. No te voy a echar». La niña tardó. Miró a la puerta, a la ventana alta, a la estantería, como midiendo rutas de escape. Y entonces dijo con una voz afónica, «Val». Fue como si alguien hubiera bajado la palanca de la luz en la mente de Lidia. Val, la medalla, la muñeca, el millonario. No, no podía ser. «¿Val de Valentina?», se atrevió. La chica bajó la cabeza. No respondió. Fue peor. Se puso a llorar sin ruido, mordiéndose el puño, como lloran los niños cuando aprendieron que llorar fuerte trae problemas. Lidia se acercó un pasito más y le ofreció el pañuelo barato que siempre guardaba en el delantal. Val lo tomó. «¿Estás sola?», preguntó Lidia. «¿Viniste buscando a alguien?». La niña miró hacia el pasillo, donde todavía se escuchaban pasos, voces, organización de evento. «Pónganla más cerca del atril. La cámara 1 va aquí, y todo ese aparato». Lidia entendió. Si la veían, la noticia se iba a volver circo. Y los circos, ya sabes, no cuidan a los niños, los exhiben. «Quédate acá», susurró, decidida. «Voy a cerrar la puerta. Nadie entra». Lidia necesitó 30 segundos para empujar el carrito contra el picaporte y poner el cartel de «En limpieza, no pasar». Cuando volvió a mirar a Val, vio que la niña observaba un cuadro de Laura, la madre de Valentina. Una mujer de ojos claros, sonrisa suave, con un vestido de lino que parecía moverse con el viento aún detrás del vidrio. Lidia nunca la había conocido, pero había escuchado historias. Y ahora una de esas historias respiraba frente a ella. «¿Me contás?», dijo Lidia con la voz que usaba con Tomás cuando había pesadillas de madrugada. «¿Cómo llegaste aquí?». Val no contó, mostró. Sacó del bolsillo de su camperita un papel doblado 20 veces. Era un pedacito de recorte de revista. Héctor y Laura sosteniendo a una bebé y el titular, «El millonario celebra, nació Valentina». Con virome azul, alguien había escrito detrás una dirección. Avenida del Libertador, 3666. La mansión. Y una. En frase, «Si alguna vez necesitas volver, toca esta puerta». La letra era prolija, inclinada, letra de mujer. «¿Quién te dio esto?», susurró Lidia. Val señaló el cuadro. Lidia sintió un frío que le subía por la espalda, pero no era miedo. Era algo parecido a la intuición. «¿Tu mamá?», aventuró, sin atreverse a decir Laura. Val apretó los labios, y entonces, sin aviso, alguien golpeó la puerta. «¿Quién está adentro?». Una voz masculina, impaciente. «El salón tiene que estar listo. El señor Balmaceda. Saluda a la prensa en 20». Lidia miró a Val, luego al carrito, luego a la puerta. Decidió mentir con la seguridad de quien no tiene más remedio. «En un minuto, se me volcó el cubo». Se hizo el silencio. Afuera se oyeron pasos que se alejaban. Lidia exhaló. «Escúchame», dijo rápido. «Yo no sé quién sos, pero tengo un hijo. Y aprendí una cosa.
Cuando un nene aparece pidiendo silencio, primero se lo damos y después hacemos preguntas. Sí, te voy a ayudar, pero la palabra le salió como una astilla. Si sos quien creo que sos, entonces acá adentro hay gente que te va a abrazar y gente que te va a usar. Y yo no te voy a dejar sola con ninguno de los dos. Val la miró, como si estuviera midiendo si Lidia era de confiar. Y entonces ocurrió lo que va a parecerte un cliché, pero te juro que sucedió. La niña se lanzó a sus brazos. Una desconocida, una empleada de limpieza, la que hace el trabajo invisible, recibiendo el peso tembloroso de una chica que venía con barro en las zapatillas y 10 años de ausencia en la espalda. En la mansión, mientras tanto, todo era brillo. La prensa acomodaba micrófonos. El millonario ensayaba su discurso. La esperanza es una puerta que se abre desde ambos lados. Lidia pensó en esa frase y le dieron ganas de reírse y de llorar a la vez. ¿La esperanza? A veces la esperanza llega con barro, ¿sabes? Cuando la rueda empezó, Lidia le consiguió a Val una botellita de agua, una manzana y un lugarcito detrás de una estantería. «No te muevas», le dijo. Val asintió, con los ojos clavados en el retrato. Lidia cerró el pestillo por dentro. En el escenario, Héctor se lució. Te lo describo. Traje azul medianoche a medida, camisa blanca, gemelos con iniciales HB, la medalla escondida en el bolsillo como un amuleto. Dijo palabras grandes: pobreza, igualdad de oportunidades, no hay niño más importante que otro, y un remate perfecto. En honor a mi hija Valentina, donde quiera que esté, esta fundación no descansará. Los flashes explotaron. Un asesor lloró una lágrima discreta, esa lágrima entrenada para foto. Y entonces, en ese preciso segundo, la biblioteca se abrió. ¿Quién tenía la llave maestra de casi todo en esa casa? La jefa de personal, que le había dado 1000 advertencias a Lidia por llegar 2 minutos tarde, y la psicóloga de la familia, la estrella invitada del evento, la que iba a hablar de resiliencia y acompañamiento emocional, la doctora Valeria Sanz. Alta, elegante, un perfume caro que se metía en la cabeza y una carpeta de cuero bajo el brazo. Lidia la había visto en la tele, en paneles donde todo el mundo se interrumpe. La mente lo es todo, repetía con una sonrisa sin arrugas. Si buscabas poder en un diccionario de gente bien, te salía su foto. ¿Qué hace cerrada esta sala?, dijo Valeria con esa calma cortante. Hay periodistas que quieren ver la biblioteca de Laura. Era su rincón favorito. Lidia, ¿no? Sí, doctora, contestó Lidia tragando aire. Estoy limpiando. Abra, ordenó la psicóloga sin subir la voz. No hacen falta gritos cuando uno está acostumbrado a que todos obedezcan. Lidia se quedó quieta. Esa inmovilidad que a veces es una batalla. Afuera, en el salón, el millonario levantaba aplausos como quien levanta capital. Adentro, 2 miradas midiendo el mundo. La de una pobre que aprendió a pensar antes de ceder y la de una rica del espíritu. O eso decía ella, convencida de que su voluntad era ley. Valeria avanzó un paso, tendió la mano. Las puertas, Lidia. Si abro ahora, pensó Lidia. Descubren a Val, la arrancan de mis brazos, la pasan por micrófonos, la usan para el show. Si no abro, me echan, me humillan, me quitan el trabajo y con él el inhalador de Tomás. Eligió un medio camino. Dejó caer con torpeza el balde, el agua se desparramó, el trapo voló, la escoba rodó, y en esa mini tragedia doméstica ganó 30 segundos. 3 respiraciones. El tiempo suficiente para que Val se metiera aún más detrás de la estantería, en un hueco donde nadie mira porque los millonarios creen que el polvo no se atreve con ellos. ¡Ay! Perdón, doctora. ¡Qué vergüenza! Lidia se agachó a secar con el cuerpo entero exagerando. Valeria chasqueó la lengua. ¡Qué cuadro! Al menos abra para que entre aire. Esta sala huele a humedad. Lidia entendió que no iba a poder sostenerlo mucho. Giró el pestillo. Abrió. La doctora entró. Aspiró hondo. Paseó la mirada por los lomos encuadernados, por el retrato de Laura, por el sillón junto a la ventana. Caminó como quien ya sabe lo que va a encontrar y de pronto se detuvo frente al cuadro. Tocó con los dedos el borde y sonrió para sí. «Siempre vuelvo aquí», dijo. Era la única que me entendía. ¿La única? ¿Te suena raro? A Lidia también. La psicóloga habló como si la biblioteca fuera su territorio, como si Laura le perteneciera. Tocó el brazo del sillón y después giró hacia Lidia. ¿Y esa cortina mal corrida? Por favor, la estética también es salud. Lidia contuvo la respiración. Junto a esa cortina estaba Val. Un movimiento y... ¡adiós!
Pero en el mismo segundo se escuchó un murmullo creciente en el salón. Una periodista preguntando por la investigación de la hija perdida. La doctora Valeria frunció. Su radar de control captó un foco lejos de su alcance inmediato. Decidió posponer. Lidia vio, no sé explicarte cómo, un gesto mínimo de fastidio, un tic de ceja que revelaba más de lo que ella quería. La psicóloga se fue con un «después vuelvo», que sonó a «te tengo en la mira». Respiramos. Lidia cerró otra vez. Se arrodilló junto a Val. «No te muevas. Voy a traer una campera mía y un gorrito. Te saco de acá cuando todos estén mirando la pantalla». «¿Sí?» Val asintió. Hubo un segundo raro. Una electricidad que solo aparece cuando dos destinos que no debían cruzarse se tocan. Lidia no lo llamó destino, ¿eh? Lidia lo llamó necesidad. Y la necesidad sabe abrir puertas. La oportunidad llegó con el video de presentación de la fundación. Música emotiva, niños sonrientes, voluntarios con pecheras, Héctor abrazando a abuelitas. Y la voz en off. La humillación de la pobreza no es solo material, es moral. Nosotros vamos a devolver dignidad. Lidia tragó saliva. «Dignidad», dijo. «Dignidad», repitió. «Humillación», pensó. Mientras todos miraban la pantalla, Lidia hizo su jugada. Le pasó a Val una capucha de algodón, le ajustó el gorrito, le prestó un barbijo del depósito y la sacó pegada al carrito de limpieza. Nadie mira a la gente que limpia, te lo digo en serio. El ojo social se entrena para ignorar. Y esa invisibilidad, que suele ser humillación, de golpe salvó a una niña. «Despacito, mi amor», susurró. «Respiramos juntas. 1, 2, 1, 2». Cruzaron el hall, bordearon las flores, evitaron el ángulo muerto de las cámaras y se metieron en un pasillo de servicio que llevaba al patio trasero. Allí había una puerta con salida a la calle lateral, siempre abierta para proveedores. Lidia la empujó y el mundo cambió de sonido. Menos eco, más ciudad. «Vamos a mi casa», dijo sin pensarlo demasiado. «Un rato, te baño, comemos algo, llamo a una amiga enfermera, después vemos». Val se detuvo. Apretó el papelito con la dirección, miró la mansión como si fuera un monstruo hermoso y preguntó: «¿Él me va a creer?». Lidia recordó el temblor de Héctor cuando vio la medalla. Recordó también su voz dura. Recordó que era millonario, acostumbrado a mandar, y también que la gente rica teme el escándalo como la gente pobre teme el fin del mes. Todos temen algo. «Si no te cree él, te voy a creer yo», respondió. «Y si te creo, yo no te suelto». Val bajó la cabeza y asintió. Salieron. No habían dado 5 pasos cuando alguien dijo su nombre desde adentro. «¡Lidia!». Se dio vuelta. Héctor estaba en la puerta del patio, sin micrófonos, sin sonrisa de revista. Solo él, la bata ya cambiada por un traje, la medalla en la mano. Vio a la niña. La vio de verdad. A Lidia se le contrajo el estómago. «¿Quién es?», preguntó él, con esa mezcla de mando y espanto. Lidia dudó un segundo. Miró a Val. Tenía las zapatillas embarradas, la capucha, los ojos grandes. 30 cámaras esperaban a 20 metros, pero nadie miraba en esa dirección. Fue un instante congelado, esos que determinan todo. «Señor», dijo Lidia, y la voz le salió firme. «Creo que es quien usted está buscando desde hace 10 años». El millonario avanzó un paso y otro, como si caminara en sueño. Lidia retrocedió un poco, instintivo, una madre protegiendo. Val no se movió. Héctor alzó la medalla. «¿Cómo te llamas?», preguntó, quebrado. La niña respiró hondo y dijo apenas: «Val». Héctor cerró los ojos un segundo, apretó la medalla contra el pecho. Cuando los abrió, tenía agua. No llora cualquiera en público, pero no había público. Había una puerta trasera. «¿Dónde estuviste?». Su voz se volvió casi un ruego. «¿Quién?». Val tragó. Se llevó la mano a la cicatriz de la ceja. Murmuró: «La doctora». El mundo se detuvo. Lidia la miró. Héctor también. «¿Qué doctora?». Y entonces, del salón, llegó el aplauso final y la voz inconfundible de la doctora Valeria Sanz, diciendo: «Gracias, gracias. La resiliencia es un camino compartido. No te exagero». A Héctor se le torció la boca, un gesto que no le conocíamos. «Entra», ordenó bajito, pero no a Lidia, sino a la niña. «Nadie te va a tocar. Si alguien te tocó, se va a arrepentir». Sonó a promesa y a amenaza a la vez. Lidia miró a Val. La niña dio un paso hacia el millonario. Lidia la acompañó. Y en ese triángulo extraño, la empleada, la niña, el señor, algo cambió de lugar en el mundo. No te voy a mentir. Los
Que vino después fue desprolijo. De adentro llegaron voces. El Señor no está. ¿Dónde está el Señor? Tiene que saludar a la prensa. Y un asistente casi los encuentra. Pero Héctor lo despachó con un gesto de mano que decía: hoy mando yo. Entraron a la biblioteca por la puerta trasera. Lidia cerró. Héctor respiró hondo. Se arrodilló frente a Val como si estuviera rezando. Decime quién te cuidó, pidió. Decime quién te trajo. Decime de quién es esa letra. Val sacó el papelito. Se lo dio. Héctor lo miró y por primera vez se le cayó la máscara de seguridad. Esta letra, susurró, es la letra de Laura. Lidia sintió que el piso se movía. ¿La madre fallecida había dejado una puerta abierta para el regreso? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Hay más, dijo Val, y por primera vez habló una frase completa. En el lugar donde me escondían. Un cuaderno, con candado, con fotos. Héctor y Lidia se miraron. Se oyó de nuevo el nombre de la doctora Valeria en el salón, hablando de acompañamiento a familias. Acompañamiento, sí. Lidia se pasó la lengua por los labios secos. Héctor apretó el papel en el puño. Nadie más entra aquí, dijo. Lidia, confié en muy poca gente en mi vida y cometí errores graves. Hoy te pido que te quedes. Si esto es real, si vos, le dijo a la niña, sos mi Valentina, no quiero cámaras, quiero verdad. A Lidia le temblaron las piernas. Confié en muy poca gente. A ella nunca le habían dicho eso en una mansión. A ella le habían dicho, no haga bulto. Y sin embargo, ahí estaba, en el corazón del rico más comentado de la ciudad, con una niña escondida detrás de una cortina y un secreto que podía romper a cualquiera. Me quedo, dijo sin dudar. Pero si entran, yo me la llevo. Héctor asintió. Quería decir, nadie se la lleva, pero sabía que ahora, por primera vez, no controlaba. Y ese aprendizaje empezó a curvarle los hombros de otra manera. La biblioteca se volvió un refugio clandestino. Lidia le acercó a Val una manta, y en ese gesto chiquito, la niña sonrió por primera vez. Fue una sonrisa rápida, como un pajarito. Héctor llamó a un solo aliado, el viejo mayordomo, de esos que vieron demasiado y hablan poco. Le pidió cerrar el ala norte y apagar por avería eléctrica. El mayordomo no preguntó. Tocó un par de teclas en el tablero y la mitad de la casa quedó en penumbra. Tenemos 1 hora, dijo Héctor mirando el reloj. Después tengo que salir o vendrán a buscarme. 1 hora. A veces 1 hora alcanza para cambiar la historia. Lidia lo supo. Val lo intuyó. La doctora quizá también lo sintió desde el escenario porque su discurso empezó a tropezar. Una periodista, la única que olfateaba algo, hizo una pregunta incómoda sobre el presupuesto de la fundación. Valeria sonrió con dientes. Transparencia total, dijo, como siempre. En la biblioteca, Val se encogió con el sonido de esa voz por el altavoz. Lidia le acarició el pelo, desenredando con paciencia. Juan, el mayordomo, trajo un sobre manila que había encontrado años atrás, en un doble fondo de la mesa de Laura. Dijo que nunca supo si debía abrirlo. Dijo que esperó una señal. Y hoy, al ver a Lidia pasar con una niña encapuchada, lo supo. Héctor abrió el sobre. Adentro, 3 cosas. Una llave pequeña, de esas de diario con candado. Una foto de Laura sosteniendo a Valentina bebé, pero con una fecha que no cuadraba. Y una carta cerrada con cera, con las iniciales LB. Lidia no quiso mirar, pero miró. Héctor apoyó la carta en la mesa. Parecía pesar más que el mármol. ¿La abrimos?, preguntó, como si necesitara permiso. Sí, dijo Lidia, y su voz fue más fuerte de lo que imaginó. Héctor rompió la cera, desplegó el papel, leyó en silencio. Yo no sé todo lo que decía, y vos tampoco, todavía. Lo que sí sé es que a medida que sus ojos corrían, su cara cambiaba de década. Al final, levantó la vista, pálido. Ella susurró. Laura sospechaba. ¿De quién?, preguntó Lidia. Héctor tragó. De alguien que tenía acceso a todo. Al niño, a la casa, a nuestras rutinas, a nuestras peleas, a mis culpas, a su terapia. Lidia sintió un hierro en la lengua. ¿La doctora? Héctor no respondió. Apoyó la mano sobre la mesa, como si necesitara aferrarse a algo físico para no caer. Val los miraba a ambos, como quien ve una película sin entender todos los diálogos, pero sí el peligro. Lidia le apretó la mano. Afuera, los aplausos se apagaban. Adentro, la hora se achicaba. Hay una dirección, dijo Héctor, volviendo a la carta. Un cuarto, en un barrio que no figura en los cientos sin mapas de la familia. Allí guardó el diario con candado. Dice que si algo me pasaba, si me engañaban, si me humillaban en mi propia casa, ese diario sería la prueba. La palabra humillaban se quedó flotando, con eco.
Lidia la conocía bien. A Héctor le sonó extraña en su boca, como si fuera ajena y propia a la vez. «Voy a ir», dijo Lidia antes de pensar. «Usted no puede desaparecer del evento. Si se va, la doctora va a olerlo. Yo voy con Val. Conozco los pasillos de la ciudad que no figuran en los mapas de los ricos». Héctor la miró. El reloj decía 7:58. El evento en 10 minutos terminaba. Los periodistas iban a querer fotos. La doctora iba a querer control. Y una mujer, que barría escaleras, estaba ofreciéndole atravesar el barro en su lugar. «No te puedo pedir eso», dijo él. «No me lo pida, yo se lo ofrezco», respondió Lidia. «Porque si la niña se queda acá, alguien va a entrar, alguien va a oír, alguien la va a usar. Y si se va conmigo, va con nadie. Con la invisibilidad». A Héctor se le escapó una sonrisa breve, triste. «Las invisibilidades nos están salvando más que mis discursos», murmuró. En ese momento, la puerta se abrió sin tocar. El mayordomo se apartó, sorprendido. Y ahí, recortada en el umbral, perfume y brillo, la doctora Valeria Sanz. «No te voy a adornar». Fue escalofriante cómo sonrió. Había encontrado la pieza que le faltaba sin transpirar. «¡Qué reunión tan íntima!», dijo arrastrándola como seda. «Héctor, te buscan. Y tú, Lidia». La mirada bajó a las zapatillas embarradas de Val, asomando por debajo de la manta. «Qué curioso souvenir trajiste del jardín». Héctor se interpuso, pero Valeria ya había visto. Lidia sintió cómo la hora se convertía en segundos. Val apretó la mano de Lidia con fuerza de vida. «¿Quién es?», preguntó la doctora con esa dulzura que usan algunos para disimular veneno. Héctor respiró, y por primera vez en mucho tiempo no eligió el show. «Es mi hija», dijo. Valeria no parpadeó. Torció 1 milímetro la sonrisa y entonces jugó su carta. «Entonces no te importará que pidamos una prueba ahora mismo», sugirió. «Yo misma puedo llamar al laboratorio. Por el bien de todos, Héctor. Ya sabes, la verdad». La palabra verdad le sonó a Lidia como un chiste cruel. Héctor dudó. Miró a Lidia. Miró a Val. Miró la carta. La medalla en su mano brilló como un faro. Hizo un gesto de asentimiento. La doctora sacó el teléfono. «Tengo el equipo listo», anunció. 5 minutos, un pinchacito, nada más. Y mientras tanto, Héctor, vuelves al salón, sonríes, anuncias una sorpresa. La ciudad te ama por eso, por administrar el dolor. A Lidia se le encendió una alarma interna. Algo estaba demasiado preparado. El equipo listo, el laboratorio ahora, la seguridad con que Valeria ocupaba el espacio. Miró a Val, que temblaba de nuevo. A veces la vida se resume en elegir qué miedo enfrentas primero. «No la pincha nadie sin mi permiso», dijo Lidia, y la doctora la miró con lástima. «Ay, Lidia», canturreó. «Las decisiones grandes no son para todas, cada quien en su lugar, ¿sí?» Fue ahí cuando Lidia, con una calma que ni ella conocía, sacó del bolsillo la llave pequeña del sobre de Laura y la levantó en el aire. «Las decisiones grandes las tomó Laura hace años», dijo, «y dejó escrito dónde está la verdad, en un diario con candado. Si quieren verdad, vamos a buscarla. Y si la quieren sin barro en los zapatos, entonces no la quieren». Valeria se congeló un instante. Héctor dio un paso hacia Lidia. La niña los miró a ambos, con el hilo rojo en la muñeca brillando como un juramento. «Voy con Lidia», dijo Val. Y ahí, mi querido, empezó la parte de la historia que huele a calle, a colectivo, a grasa de empanada, a respiración caliente en invierno. La parte donde la invisibilidad se vuelve estrategia y la humillación se convierte en coraje. La parte donde un millonario aprende que el barro enseña más que un MBA. Y una pobre demuestra que el mapa moral de una ciudad lo llevan en la cabeza quienes la caminan. Pero antes, una cosa más. La doctora no se quedó quieta. «Si salen por esa puerta», dijo, sin levantar la voz, «Lidia, te denuncio por secuestro. Y a ti, Héctor, te hundo con tu propia fundación. Una llamada y todo esto se vuelve escándalo. ¿Viste cuando el silencio pesa? Bueno, pesó». Héctor miró a Lidia. Su voz llegó ronca, pero clara. «¿Te animás?». Lidia pensó en Tomás, en el inhalador, en la cuenta del alquiler, en la palabra secuestro y en la palabra mamá. Pensó en la muñeca de trapo, en la medalla, en el papelito con la letra de Laura, y dijo: «Me animo». Salieron por la puerta del patio con la doctora detrás, sonriendo como quien mira un juego del que ya sabe el final. De verdad lo sabía. Te dejo esa pregunta para la próxima, porque lo que pasó en el barrio que no existe en los mapas merece su propio capítulo, y también el primer pinchazo de verdad que le van a dar a esta historia.
listo para meterte en ese laberinto. No había semáforos que alcanzaran a ordenar lo que estaba pasando adentro de Lidia. Caminaba rápido con Val pegadita a su costado, metidas en la marea tibia de la mañana, esa que huele a pan y a gasoil. La mansión Balmaceda quedó atrás como una postal de otro planeta. El millonario se tragó su impulso y volvió al escenario, a cumplir con su papel de rico impecable. Lidia, en cambio, se metió de lleno en la parte de la ciudad que los mapas de las revistas recortan. Veredas rotas, kioscos con vidrios rayados, un taller con música fuerte, un colectivo que pasa y te pinta de humo. «No te me sueltes», le dijo a Val, apretándole la mano. «Si te suelto, me muero». La dirección del sobre de Laura llevaba al barrio Trocha, una franja angosta al costado de las vías, entre galpones y casas bajas de ladrillo a la vista pintadas a medias. Lidia conocía la zona porque una de sus compañeras vivía ahí y siempre le decía lo mismo. Acá la humillación no es un insulto, es la fila del agua los sábados. Val miraba todo con esos ojos grandes. Pasaron frente a un campito con un arco de fútbol sin red. «¿Jugás?», le preguntó Lidia intentando aflojar la cuerda del miedo. Val se encogió de hombros. «Antes, a veces. Vas a volver», le prometió. «Te lo juro, vas a volver a lo que quieras. Nadie te roba los después, ¿sabes?». Ella no respondió. Se subieron a un colectivo 84. Lidia pagó con lo justo. Guardó el boleto como si fuera un talismán. En el bolsillo llevaba la llave pequeña que había dejado Laura, esa que abría el diario con candado. En el impesentusme pecho llevaba una oración rara, mitad promesa, mitad insulto, dirigida a nadie y a todos. «Si me cruzo con la doctora, no me temblás». El colectivo se zarandeó por avenidas y calles que cambiaban de nombre, pero no de grito. Un señor dormía con el casco en la falda. Una mamá daba pecho a un bebé con un gesto que hablaba de siglos. Dos adolescentes se reían con un auricular para dos. «¿Tenés hambre?», preguntó Lidia. «Un poco. Vas a comer milanesa con puré», dijo, como si decretara el fin de una guerra. Bajaron, caminaron media cuadra, doblaron por una pasarela que vibra con el tren y cruzaron al pasillo 7. La casa que buscaban estaba al fondo, puerta azul, sin timbre, con un tiesto de albahaca triste. Lidia golpeó. Nadie. Golpeó de nuevo. Nada. Entonces buscó el techo de chapa, localizó la juntura con la pared y con una destreza de vieja inquilina hizo palanca con la escoba que había traído del trabajo. Sí, la cargó como si fuera su lanza para asomarse al ventiluz. Adentro, penumbra y un mueble pequeño con candado. «Ahí», susurró. El corazón parecía querer salirse por la boca. Empujó la ventana con cuidado, abrió apenas, se escurrió como gato y cayó al piso con un golpe que le arrancó un «ay». Val se quedó en el marco, vigilando. «Si veo a alguien», dijo la niña bajito, «te chisto. Chistá fuerte. No me ofendo». Dentro de la habitación había olor a papel viejo, a humedad, a algo que ha esperado demasiado tiempo. El mueble era una cajita de madera de roble con una mariposa tallada. Lidia se arrodilló, metió la llave y escuchó el clic más lindo que te puedas imaginar. Adentro, un cuaderno forrado en tela con un pequeño candado, una bolsita con 3 cassettes, sí, cassettes, de esos que nuestros dedos ya no recuerdan bien cómo rebobinar, y un sobre con recibos. En la primera página del cuaderno, cosido con hilo, una etiqueta manuscrita. «Diario de sesiones, LB, privado. Laura», dijo Lidia, casi en voz de misa. No llegó a abrirlo. Alguien golpeó fuerte la puerta azul. Un golpe que no pide permiso, un golpe con botas debajo. «¡Policía! ¡Abran!». Lidia miró a Val. Val tenía los ojos como platos, pero ni un sollozo se le escapó. Fue como un acuerdo. Lidia cerró el cuaderno, lo metió en su bolso, junto a los cassettes y los recibos. La voz de un hombre afuera. «Sabemos que están adentro. Lidia González, salga con las manos en alto». Ese día el apellido de Lidia pesó como una cadena. La doctora los había alcanzado con su red. ¿Cómo? Fácil. Un par de llamadas, una denuncia por secuestro, una descripción de Lidia como empleada resentida que se lleva a una menor de edad. Un rico maneja el calendario social. Una rica con contactos maneja los nombres que figuran en los expedientes. El mundo a veces parece un organigrama con olor a perfume caro. «Val, por la ventana», indicó Lidia. «Yo salgo por la puerta. Si me llevan, vos corres a la casa de Mati, el kiosco de la esquina. Decís «Lidia» y te van a esconder». «No te dejo», murmuró Val. «Me vas a dejar, sí».
Porque yo soy grande y vos no, porque soy tu escudo y un escudo no llora. Le dio un beso rápido en la frente. Val saltó hacia afuera, ágil como un gato. Lidia respiró y abrió la puerta. Los dos policías del pasillo la apuntaron con el gesto aprendido. La humillación tiene formas coreografiadas, manos arriba, piernas separadas. ¿Qué lleva ahí? Le vaciaron el bolso en el piso. Salieron mansa, la billetera pelada, una gomita para el pelo y lo importante, el diario. Uno de ellos intentó tomarlo. Lidia lo protegió con el cuerpo. «Cuidado», dijo. «Es evidencia. De la buena. La evidencia la define el fiscal», contestó el más alto, mirándola con esa mezcla de lástima y superioridad que los pobres conocemos bien. «¿Y quién le dijo al fiscal que yo secuestré a una nena?», retrucó Lidia. «La doctora Valeria Sanz, ¿no? Dígale que le guardé su sonrisa para cuando tenga que explicarla con un juez delante». El policía ni se inmutó. Las esposas le mordieron las muñecas. Leyeron algo que su cerebro apenas pescó. La sacaron y ahí, justo ahí, Lidia sintió la puñalada de las cámaras. Dos cronistas de un canal de noticias ya la esperaban. La empleada de limpieza se llevó a la hija del millonario. Gritó uno, como si cantara un gol. La humillación pública es como un cubo de agua fría, te corta la respiración. Lidia sintió ganas de desaparecer. Pensó en Tomás, pensó en Val, pensó en Héctor y apretó los dientes. «No secuestré a nadie», dijo, mirando directo a la cámara. «Rescaté a una niña de la doctora equivocada». En la mansión, mientras tanto, el evento había terminado. Héctor había improvisado una salida por atrás, el corazón a mil, el teléfono vibrándole con mensajes. «¡Qué sorpresa! ¿Dónde estás? La doctora pregunta por vos». Subió a su auto con chofer y susurró: «Atrocha, pasillo 7». El chofer levantó una ceja. ¿Cómo sabía el señor el camino de los pobres? Pero no preguntó. En el trayecto, Héctor recordó la carta de Laura. «Si me humillan en mi propia casa», y apretó la medalla con la que había dormido una década. El millonario se sintió, por primera vez, pobre de certezas. Cuando llegó, lo que vio fue un cuadro que lo marcó. Lidia, esposada, subiendo al patrullero entre cámaras. Una cronista con rímel perfecto hablando de giro inesperado. Dos chicos del barrio filmando con el celular, la puerta azul abierta. Héctor bajó antes de que el auto frenara del todo. «¡Basta!», gritó, y la voz le salió de un lado del cuerpo, que no conocíamos. «Esa mujer está conmigo. Suelta eso». Le arrebató a uno de los policías el bolso de Lidia. «¿Qué hay aquí, señor Balmaceda?». El más alto se enderezó, de repente consciente de estar frente a un rico. «Hay una denuncia». «La denuncia la hizo Valeria Sanz». «Lo sé», lo interrumpió Héctor. «Y yo, Héctor Balmaceda, millonario y padre de Valentina, hago otra. Esa mujer ha salvado a mi hija de un show que ustedes no entienden. Si llevan a alguien, me llevan a mí también». El policía dudó. Las cámaras olían sangre. Lidia miró a Héctor con una mezcla de ira y alivio. El patrullero parecía tragarse el aire. «Señor», dijo el policía, «hay un protocolo». «¿Protocolo?». Héctor sonrió sin alegría. «Mi protocolo es simple. Verdad. Y la verdad está aquí». Levantó el cuaderno. «Firmado por Laura. ¿Quiere usted salir en la tele como el que tiró a la basura la última voz de una madre muerta?». El otro policía, más joven, hizo una mueca de esos que dicen «no me pagan para esto». La cronista acercó el micrófono. Lidia aprovechó el momento en que todos miraban la medalla del rico y sus palabras grandes, y susurró sin mover los labios: «Val está a salvo». Héctor apenas asintió. El policía mayor, apretado entre órdenes cruzadas, cedió en algo mínimo. «Llevamos a la señora a declarar y, si el señor desea, puede acompañar como garante». «Acompaño», dijo Héctor, clavando el talón. Lidia subió al patrullero con la cabeza alta. En la comisaría, la humillación cambia de vestuario, pero no de guión. Banco duro, olor a desinfectante barato, un vaso de agua que llega tarde, preguntas que apuestan al cansancio. Un inspector con bigote fiero la miró como si ya supiera la historia. Mujer pobre, resentida, ve oportunidad en la hija del rico. Ella respiró y dijo: «Empiece por esto». Puso el diario en la mesa. «Es de Laura, Laura Balmaceda. ¿La conoce? Se murió hace 10 años sin justicia. Yo la escuché hablar hoy desde el papel». El inspector no iba a abrir un diario de familia rica sin permiso. Miró a Héctor. El millonario, te juro, no pidió abogado. Pidió perdón. Perdón por no ver antes, por estar en mis cosas, por no creerle a la gente que me limpia la casa. El inspector, que también tenía una hija, aflojó un gesto.
La doctora Valeria, en ese mismo momento, ya estaba dando notas en la puerta de la mansión. Confío plenamente en la justicia. Lidia es una mujer, ¿cómo decirlo?, impulsiva, pero no la juzgo. A veces la pobreza te mete ideas en la cabeza. La vamos a ayudar. Sonrió para la cámara, ganándose otro titular. En la comisaría, el diario, que necesitaba oxígeno, se abrió. No te voy a copiar cada página, porque son íntimas y además porque no tenemos tiempo, pero sí te cuento lo esencial. Laura anotó sesiones completas con la doctora Valeria, palabra por palabra. Hoy me sentí empujada a tomar decisiones rápidas. Me dio un ansiolítico sin receta para dormir. Dijo que Héctor no entiende y que yo necesito leer el miedo del otro. Le hablé de mis dudas con la niñera. Valeria me dijo que hay amenazas afuera, que alguien quiere entrar a la casa. Yo puedo protegerte, me prometió. Y en una página arrugada por lágrimas, Laura escribió: si mañana me humillan diciéndome histérica, si dicen que estoy loca, busquen la verdad en tu cajita, Val. Tu mamá no está loca. Había fechas, detalles de reuniones, nombres de proveedores, a veces un dibujo de una mariposa, y cada tanto un renglón en el que Laura se hablaba a sí misma. No te dejes apagar. ¿Los cassettes?, preguntó Héctor con la voz hecha piedra. Sesiones grabadas, arriesgó Lidia. En mi barrio hacemos eso. Cuando no nos creen, guardamos pruebas. El inspector mandó pedir una grabadora vieja del depósito, de esas que tienen la tapa de plástico transparente. Metieron el primer cassette, un zumbido, un clic, un soplido, y la voz de Valeria llenó la sala. Suave, modulada, con esa seguridad que los pobres confundimos con sabiduría. Laura, hoy lo importante es que entiendas que tu casa no es un lugar seguro. Hay demasiadas entradas, demasiada gente, gente simple, ya sabes. Los pobres traen problemas. Yo puedo ayudarte a gestionar esos riesgos. Confía en mí. Yo tengo las llaves. La piel de Héctor se erizó. Las llaves. Lidia apretó los puños. El cassette siguió. Si te sientes sobrepasada, déjame organizar algunas cosas con personal que yo misma selecciono. Tú descansa. La humillación de pedir ayuda no es humillación cuando viene de alguien que sabe. La palabra humillación, dicha con perfume, dolía distinto. Párelo, dijo Héctor. Ponga el segundo. El segundo casete tenía lluvia de fondo. Laura lloraba bajito. No la encuentro, Valeria, no la encuentro. Respira. ¿Tomaste las pastillas que te di? Escucha, no llames a Héctor, lo pones peor. Yo voy a manejar esto. Si alguien pregunta, decimos que estamos juntas. Pero, Val, yo estoy aquí. Héctor se llevó la mano a la boca. El inspector anotó algo. Lidia cerró los ojos un segundo. La sala olía a verdad vieja. El tercero era breve. Un golpe de puerta, pasos, la voz de Valeria cortante. No abras, no dejes entrar a nadie, ni a Lidia ni a las chicas de servicio. Tú y yo. ¿Entiendes? Tú y yo. Silencio. Fin del cassette. La grabación tenía fechas. La semana anterior a la desaparición de Valentina. El inspector, que no era ningún genio pero tampoco un tonto, conectó puntos. Pidió al auxiliar que trajera café. Se frotó la frente. Señor Balmaceda, dijo, voy a necesitar que formalice su denuncia contra la doctora. Y usted, señora Lidia, queda liberada por el momento. Pero no se vaya de la ciudad. Lidia soltó un aire que tenía guardado desde hacía 10 años, sin saberlo. Héctor la miró y sin uno de esos gestos de rico condescendiente, le dijo, gracias. La palabra en su boca no fue para la cámara, fue para ella. Pero una historia como esta no te da tregua. Valeria no esperó. Presentó en paralelo una denuncia por apropiación indebida de evidencia y sustracción de menor. La palabra secuestro se volvió un boomerang rápido y la cambió por otra que suena más legal y sobre todo movió teléfonos. A la salida de la comisaría, un auto negro sin patente visible se estacionó al frente. Lidia lo olió sin necesidad de verlo. Peligro con chofer. Venga conmigo, propuso Héctor. No sola. No voy sola, dijo ella. Voy con usted. Y con la verdad. Subieron al auto del millonario. Por primera vez, Lidia vivió la extravagancia de ese silencio acolchado que tienen los autos ricos. Un silencio que parece separar el mundo de afuera en 2 capas, la que te tira piedras y la que te sirve café. Miró por la ventana y la ciudad se reflejó limpia en el vidrio, como si fuera otra. Val apareció, tal como habían acordado, desde la esquina del kiosco, con el hilo rojo brillando. Lidia le abrió y la abrazó fuerte. Héctor la miró por el espejo con una ternura torpe. Hola,
dijo él bajito como si pidiera permiso. Soy Héctor. Ya sé, dijo la niña, con la seriedad de quien tuvo que volverse adulta antes de tiempo. Al llegar a la mansión, se encontraron con un operativo. Valeria había montado una sala de crisis con su equipo de comunicación. Había un banner con el logo de la fundación, botellitas con el nombre de la doctora, te juro, y una frase impresa en vinilo: la transparencia es la única política posible. Lidia sintió que se le reían en la cara. La niña se queda conmigo, anunció Valeria, ni bien los vio. Lidia, a recursos humanos, tu situación está en revisión. Fue ahí cuando el viejo mayordomo, Juan, se plantó. Un hombre que sirvió café durante 40 años, hoy sirvió otra cosa: dignidad. La niña se queda donde el señor lo decida, dijo. Y la señora Lidia es, desde ahora, invitada. ¿Está claro? Los ojos de Valeria lanzaron hielo. Héctor alzó la mano. La niña va a un cuarto con llave que conozco solo yo, ordenó. Lidia la acompaña. Juan, nadie entra. Y llamen al juez Corbalán. Hoy, aquí, escuchamos los cassettes. Valeria entendió que estaba perdiendo territorio. Sonrió de manera peligrosa. Perfecto, dijo. Entonces hagámoslo bien, con prensa. Así nadie dice que ocultamos nada. No, cortó Héctor. Primero justicia, después prensa. Y si no te gusta, afuera. Nadie le hablaba así a Valeria. Nadie. Lo miró con esa mezcla de desdén y amenaza. Te va a salir caro, millonario. Pero no lo dijo. Se mordió la lengua con sus dientes perfectos. Esa tarde, en una reunión privada con el juez, el fiscal, el inspector del bigote, Lidia, Héctor, Juan y una defensora de menores, los cassettes sonaron otra vez. El juez, que conoció a Laura en eventos de beneficencia, cambió de color. El fiscal, que no quería quedar pegado a ningún escándalo, pidió cadena de custodia para el diario y los audios. La defensora, una mujer chiquita con ojos filosos, le llevó una taza de chocolate a Val y con un gesto simple, una mantita, hizo más por esa niña que 100 discursos. Ese es el progreso visible de un vulnerable del que hablan los papeles. Una nena que se sienta calentita y por primera vez no tiene que calcular la salida. Necesitamos prueba biológica, dijo el fiscal. Un examen de ADN hoy. Se hace, aceptó Héctor, pero no con los laboratorios de la doctora, con el del hospital público, con cadena custodiada. Valeria sonrió desde la puerta como quien aplaude un acto escolar. Por supuesto, dijo. Yo siempre confié en el Estado. Nadie le creyó. Lidia notó algo que a veces se nos escapa: el miedo del poderoso cuando la pelota sale del patio que conocen. Valeria tiraba nombres de clínicas privadas como si fueran cartas marcadas. El hospital público, en cambio, le pinchaba el ego. El examen se hizo esa misma noche. Val apretó la mano de Lidia y dejó que la enfermera hiciera lo suyo. Héctor, afuera, caminó de un lado a otro como un puma en jaula. Lidia, con ojeras hasta el piso, se mantuvo entera. Cuando volvieron, la trampa ya estaba armada. En la puerta de la mansión, 2 patrulleros y una camioneta del Ministerio de Niñez esperaban con un oficio por entorno inadecuado y riesgo psicosocial derivado de conflicto de adultos. Retiraban a Val de la casa hasta que el juez resolviera. ¿Te sorprende? A Lidia no. A los pobres nos sacan a los chicos por mucho menos. Pero hoy la puerta no era la de un rancho, era la de un rico, y aún así el guión se repite porque alguien empuja para que se repita. Esto es una humillación, dijo Héctor, y la palabra ahora le salió con la bronca justa. Valeria apareció detrás de los funcionarios, con ojos de santa y manos limpias. Es por su bien, dijo con voz de terciopelo. Las niñas necesitan calma, no shows. Lidia sintió que se le encendía una furia vieja, esa que nació el día que la maestra le dijo a Tomás: con esa letra no vas a llegar lejos. Dio un paso al frente. Conozco tu calma, doctora, escupió. Es la calma de los cassettes. Es la calma que le pones a una madre para manejarle la vida. Hoy no, pero el papel manda. Val fue subida a la camioneta con la defensora de menores, la única que le susurraba: vuelvo en 2 horas, te lo prometo. Lidia, de pie en la puerta, sintió que la derrota tiene un eco particular, como de lata. Héctor, con el diario apretado, perdió 10 años de soberbia en 10 segundos. Injusticia brutal. ¿Te acordás del punto 6 de nuestra fórmula? Acá está. La tomaron entera. No te voy a fallar, le dijo Lidia a Val en voz alta para que la escuchara por encima del ruido del motor. No te voy a fallar. La camioneta se fue y el barrio caro tuvo por un minuto el silencio de los pobres después de una redada. Lidia
Ya sin muñeca, ni carta, ni medalla cerca, se sostuvo en la certeza que no sale en las tapas. Cuando una verdad se enciende, no hay lluvia que la apague. Alzó la vista, vio las ventanas de la mansión, todas con cortinas de lino, y decidió que al día siguiente esas cortinas iban a estar abiertas de par en par, pasara lo que pasara. ¿Te cuento cómo se enciende un gigante cansado? Enseguida. Porque esa noche, el millonario dejó de ser estatua y se volvió humano. Pero antes te dejo con esto. Alguien entró a la biblioteca cuando todos dormían y no se fue con las manos vacías. Te lo digo de una, al otro día no amaneció igual. A veces el sol sale más bajo, como si también tuviera miedo. Héctor no durmió, Lidia menos. A las 6 en punto, cuando los panaderos sacaban las primeras medialunas, la defensora de menores llamó. La niña está bien, está en un hogar transitorio, por protocolo, pero conmigo al lado. Tengo algo más. El laboratorio público me adelantó un preinforme. No puedo leerlo en voz alta, pero sonrío. Lidia se permitió llorar 2 lágrimas, escondida en la cocina de servicio, esa que huele a lavandina y cebolla. Héctor apretó la encimera con los dedos como si fuera una barra de gimnasio. Valeria, en cambio, ya estaba armando otra puesta en escena. Anunció que a las 5 de la tarde haría una conferencia de claridad en el Auditorio Rivera, ese donde los ricos dan charlas TED y los pobres entran, solo como personal de limpieza. Su plan: presentar su versión, colocar dudas sobre el diario manipulado por resentidos, vaciar de sentido los cassettes editados por mala gente y rodearse de leales. Con una frase que te va a sonar: la humillación no me detiene. A esa conferencia vamos, dijo Lidia. Vamos, repitió Héctor. Pero no iban a ir con las manos vacías. Juan, el mayordomo, llegó pálido. Alguien entró a la biblioteca en la madrugada. Forzaron el cajón donde estaba la carta de Laura, el sello de cera roto, la foto con fecha rara, desaparecida, los recibos del sobre, -1. Dejaron esto. Mostró Juan un papelito con lápiz labial marcando un beso. Lidia lo olió, el perfume de Valeria. Esa mujer dejaba marcas como si posara para su propia serie. Héctor apretó los dientes. La bronca le hacía una jaqueca que nunca había tenido. Se sentó por primera vez en la silla de su esposa, no en la cabecera de las reuniones, en la sillita donde Laura leía. Yo no veía, dijo con vergüenza casi en voz de niño. Yo repartía becas y sonreía en fotos. Pensaba que era bueno porque firmaba cheques. Rico de dinero, pobre de escucha. Lidia no lo acarició, no era su rol, pero sí le habló con una claridad que habría querido para Tomás si alguna vez se equivocara así. Ver no es solo mirar, ver es dejar que te desordenen. Hoy se te desordenó la vida. Bienvenido. Héctor asintió. Luego hizo algo que traduce la palabra transformación mejor que un discurso. Abrió el portón de la mansión, de par en par, sin filtros, y dejó entrar a vecinos, a periodistas de los que no invitan a sus fiestas, a maestros del barrio de Lidia, a abuelas que habían ido a pedir becas y se fueron con caramelos. Puso una mesa en el jardín con mate y tortas fritas. Casa abierta, anunció. Humillación para un rico, mostrar la tripa, no el mármol. Quiero que escuchen los cassettes, dijo. Que los transcriban, que la ciudad oiga la voz de Laura. Mi voz no alcanza. Lidia vio cómo la gente simple, sí, esa gente que la doctora desprecia, organizaba en minutos una logística impecable. Un pibe llevó parlantes, otro consiguió un proyector, una profe de lengua repartió cuadernos para transcribir palabra por palabra. El taller mecánico de la vuelta prestó alargues. El kiosquero puso una olla de chocolate caliente. Te juro, parecía una fiesta del barrio. Y en el centro, la voz de Laura, que por fin hablaba sin que la callaran. En paralelo, Lidia y Héctor armaron la carpeta. Copias certificadas de las páginas más clave del diario. El juez había autorizado un pendrive con RIP de los cassettes. La profe de computación del barrio lo hizo en media hora. Y algo más. El recibo que faltó robarse Valeria. Era de una compra de psicofármacos en una clínica a nombre de Laura, firmada por un médico cercano a Valeria con una nota en lápiz. Entrega en mano. No dejar en mostrador. Lidia lo miró y sintió que el olor a trampa, cuando se junta con el olor a impunidad, da náuseas. A las 5 en punto, Auditorio Rivera. Escaleras de mármol, mozos con guantes blancos, cámaras por todos lados, una pantalla enorme con el nombre de la doctora en tipografía elegante. Lidia entró con un pantalón limpio y la remera de siempre.
Héctor entró sin corbata, con el pelo peinado por el viento, sin sonrisa de catálogo. El murmullo cambió de tono. No eran los mismos. Valeria salió al escenario con la seguridad de quien cree conocer el final. Saludó, hizo chistes tibios, desarmó el gesto en gracias por venir y arrancó. Hoy elijo hablar porque no tolero la humillación pública de mi nombre. Yo dediqué mi vida a los pobres emocionales. Sí, dijo eso, a los que no tuvieron herramientas, pero algunos, resentidos, han manipulado papeles. Pausa, sonrisa, el público, amigos, periodistas dóciles, gente que la admira, asintió. Valeria continuó con su relato. Lidia como empleada inestable. Héctor como padre dolido y manipulable. Laura como mujer vulnerable que necesitaba tutela. Te lo traduzco, colonia de poder pintada de buena intención. ¡Basta!, dijo Lidia en voz alta, desde la fila 15. Se hizo un hueco. Las cámaras giraron. Valeria entornó los ojos. ¿Sí?, preguntó con condescendencia. ¿Quiere decir algo, Lidia? Quiero que escuche, respondió Lidia. No a mí, a Laura. Héctor se paró al lado. Sin protocolo, sin pedir turno, acercó un parlante portátil que un vecino le alcanzó. La profe de computación conectó el pendrive. La voz de Laura llenó el auditorio. Valeria me dice que no deje entrar a Lidia. Dice que los pobres traen problemas, que tienen manos pesadas. Yo no sé. Yo veo a Lidia hablarle al espejo cuando limpia y me veo a mí cuando tenía 20. Quiero confiar en mi propia casa. Quiero que mi hija corra por estos pasillos sin miedo. ¿Por qué hay tanto miedo? La gente respiró al mismo tiempo. Valeria sonrió como quien se enfrenta a una nenita y puede con ella. Levantó la mano, pidió orden, acusó de edición maliciosa. Y entonces Lidia sacó el diario, copia, leyó una página. Si mañana me humillan diciendo que soy histérica, busquen la verdad en tu cajita, Val. Tu mamá no está loca. Silencio. Hasta las luces parecían quedarse quietas. Valeria mordió el micrófono con los dedos, un gesto mínimo, y cambió de estrategia. Atacar. Laura estaba enferma, dijo. Y ustedes lo saben. ¿Quién se ocupa de un enfermo? Los que saben. Yo. El juez Corbalán, que había entrado sin que ella lo notara, carraspeó. Doctora, dijo. Desde la fila 4, yo me ocupé de Laura en tribunales cuando usted pedía autorización para acompañamiento terapéutico. Y hoy escuché un audio que me hace repensar todo. ¿Le parece que pasemos el segundo? El murmullo se volvió ola. Valeria perdió color. El segundo audio, el de la lluvia, sonó. El yo voy a manejar esto. El no llames a Héctor. Con cada frase, el auditorio se le iba de las manos. Humillación, sí, pero esta vez para ella, no para los pobres. Héctor miró al público, no para buscar aplausos, sino para buscar testigos. Eso cambia todo. Y entonces, cuando ya parecía que la doctora iba a salir por la tangente con algún tecnicismo, llegó el preinforme oficial. La defensora de menores, con un papel en la mano, subió al escenario con la ética en la frente. El hospital público informa que la compatibilidad genética entre Héctor Balmaceda y la niña conocida como Val es del 99,97%. Es su hija. Aplauso no hubo. Hubo ese sonido extraño de la realidad acomodándose. Valeria dio un paso atrás, como si la hubieran empujado. Buscó la mirada de alguien, sus leales, y encontró teléfonos que se apagaban. Así de rápido se evapora el poder cuando huele a causa perdida. Doctora, dijo Lidia con una calma que cortaba, también tenemos los recibos y el listado de personal que usted misma seleccionó, y el testimonio de Rosa, la niñera, que hoy se animó a hablar porque le iban a cortar el agua y no podía pagar más su silencio. Rosa, menudita, subió al escenario con un miedo que le bailaba en los ojos. Contó lo que nunca se había animado. El día de la desaparición, Valeria la mandó a comprar al mercado de la otra cuadra. Le dio plata de más y le dijo, tárdate. Cuando volvió, la cuna estaba vacía y la alarma desactivada. Al preguntar, Valeria le dijo que Laura tenía a la niña y que no metiera la nariz. Rosa guardó ese miedo 10 años. Hoy lo escupió. Yo no me la llevé, lloriqueó Valeria. Y ahí sí, por primera vez, la vi pequeña. Yo la protegí de una madre inestable y de un padre ausente. Yo sostuve a esta familia, yo. ¿Y dónde estuvo mi hija estos años?, preguntó Héctor, y la voz le salió como de piedra. Valeria hizo silencio. No sabía, porque su poder era controlar puertas y silenciar voces, no cuidar vidas. La defensora explicó con respeto.
Val había pasado por 2 casas de una red solidaria vinculada a la clínica de un amigo de la doctora, sin documentación legal, con rotación para su seguridad. Humo, todo humo. El juez pidió el micrófono. Por la presente, dijo con protocolo de acto escolar y temblor de persona. Ordeno la detención preventiva de la doctora Valeria Sanz por presunta sustracción de menor, administración fraudulenta y obstrucción de la justicia. Y dispongo la restitución inmediata de la niña Valentina Balmaceda a su padre, con medidas de acompañamiento y supervisión estatal. Señora Lidia, a pedido de la defensora y del señor Balmaceda, usted integrará el equipo de apoyo doméstico y afectivo de la niña, con reconocimiento formal y salario digno. Lidia parpadeó. Salario digno. Palabras que no había oído en su contrato. Miró al millonario. Héctor la miró a ella. La gente, periodistas, técnicos, mozos, por una vez, aplaudió lo correcto. El aplauso tuvo callos en las manos. Valeria intentó hablar, pero las esposas dicen frases que los micrófonos no alcanzan. Se la llevaron. No hubo golpes. No hizo falta. La humillación que cabe en una palabra, detenida, es la que ella sembró durante años con sonrisas. ¿Y Val? Volvió esa misma tarde. Lidia la esperó en la puerta de la mansión, no como empleada, como casa. Tomás, el hijo de Lidia, llegó corriendo de la escuela, con inhalador en el bolsillo y ojos brillantes, y la miró como quien mira una estrella que cae cerca. «Hola», dijo Val, tímida. «Soy Tommy», dijo él, dándole la manzana más roja que encontró. «¿Querés jugar a lo que vos quieras?» Val sonrió, esa sonrisa de pajarito que ahora se animaba a quedarse. Ese fue el primer progreso visible. Una niña que acepta una manzana sin calcular si tiene que devolver favores. El segundo llegó una semana después, en el consultorio del hospital público, sin sillones de cuero, sin cuadros caros. La psicóloga Nora le mostró a Val cómo su respiración podía bajar del cuello a la panza. Val lo logró. Nora, que venía de otra escuela, al final de la sesión dijo: «Lo estás haciendo rico por dentro». Lidia repitió la frase para sus adentros todo el camino de vuelta. Sí, este millonario se estaba volviendo rico de otra cosa. Héctor cambió el modo de estar en el mundo. No hablo de donar más. Eso es fácil para quien tiene. Hablo de escuchar. Se sentó con las chicas de limpieza, aprendió nombres, preguntó por turnos, por mochilas, por alquileres, subió sueldos sin prensa. Un día, en la cocina, se le quemó el café. Lidia se rió. «Nadie nace sabiendo», le dijo, «ni a limpiar, ni a ser padre, ni a pedir perdón», agregó él. «Eso se aprende rápido cuando te humillan demasiado», contestó ella, y no hubo tensión, hubo verdad. Salto breve en el tiempo. 3 meses. Val ya corría por el jardín. El hilo rojo de su muñeca ahora tenía un pequeño charm con forma de mariposa. Sí, como la tallada en la caja. Tomás y ella tenían códigos de película. 2 chiflidos, peligro. 3, merienda. La fundación cambió de nombre. Ya no era Esperanza, palabra linda mal usada. Ahora se llamaba Mariposa Laura, y su misión no era salvar a nadie, sino acompañar sin humillar. ¿Ves la diferencia? Pequeña y enorme. La catarsis pública final llegó en un acto sencillo, en la plaza del barrio Trocha, sin luces LED, con un murito de cemento recién pintado, donde un muralista dibujó una mariposa abriendo un candado. Héctor tomó el micrófono, sin traje, con camisa remangada. «Yo, millonario, aprendí de una pobre cómo se abre un candado», dijo. «Aprendí que la humillación es el ruido de las llaves cuando las tiene la persona equivocada. Hoy, las llaves vuelven a su lugar, a las manos de las madres, de los chicos, de los barrios. Y si alguna vez me olvido, Lidia me va a hacer acordar». Aplausos. Val miró a Lidia como quien mira la raíz de un árbol. Lidia le guiñó. Rosa, la niñera, subió y pidió perdón en voz alta. Lidia la abrazó. Perdonar no borra, pero limpia. En el borde de la plaza vi a la doctora pasar en una camioneta camino a tribunales con la mirada perdida. No te voy a mentir, me dio pena. No por ella, que tendrá sus abogados, sino por los caminos que el poder toma cuando se olvida de la gente. Esa tarde Tomás hizo algo que parecía chiquito y fue enorme. Leyó en voz alta, en la ventana de su escuela, un párrafo del diario de Laura. Tartamudeó un poco al principio. Su maestra se lo había marcado como si la tartamudez fuera fea, pero siguió. Al terminar, la plaza entera lo aplaudió. Lidia lloró con la cara lavada de orgullo. Val lo miró como se mira a un hermano, un vulnerable progresando
Es un faro en el medio de la noche. Y ahora, el cierre emocional que te prometí. No con violines, con preguntas. La vida es una cocina con ventanas empañadas y decisiones torpes pero honestas. Te pregunto, ¿dónde están tus llaves? ¿Quién las tiene? ¿Quién decide cuándo entras y cuándo salís? ¿Quién te nombra? ¿Quién te calla? ¿Quién te humilla? Si hoy te descubriste pobre en algo, de dinero, de paciencia, de escucha, ¿a quién podrías pedirle una llave sin vergüenza? Y si te descubriste rico en otra cosa, tiempo, cariño, barrio, historias, ¿con quién vas a compartir? ¿Esa mariposa que abre candados? La historia no termina en una mansión, termina por ahora en una mesa de plástico en el patio, con milanesa con puré, Val contando chistes malos, Tomás interrumpiendo, Héctor lavando los platos por primera vez, Lidia secándose las manos en el delantal y mirando el cielo. Un cielo igualito para pobres y ricos, porque al final, la única diferencia que vale es quién se anima a ver y a cambiar. Y si me preguntas qué pasó con la fundación en los meses siguientes, te digo una sola cosa. La ciudad aprendió a escuchar cassettes. Mira alrededor. ¿Quién lleva las llaves en tu vida? ¿Quién decide si hablas o te callas? Si corres por los pasillos o te quedas quietito para no molestar. La humillación no siempre grita. A veces sonríe y huele caro. Lidia nos recordó que una persona pobre puede ser el pilar moral de toda una mansión y que un millonario puede volverse rico de verdad cuando aprende a pedir perdón y a repartir las llaves. Si esta historia te movió, algo, rabia, ternura, ganas de llamar a alguien, hace algo pequeño hoy. Abrí una puerta, compartí una mariposa y contame, ¿qué casete te gustaría que el mundo escuche de vos? Si te gustó, suscríbete al canal. Deja tu comentario y compartí esta historia con alguien que necesite recordar que la verdad tiene memoria. ¿Querés que haga ajustes, ampliar alguna parte, cambiar el tono o sumar más escenas? Estoy acá para afinarla con vos.